Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre el DNA repetitivo y otros aspectos importantes de esta área. Vamos a hablar sobre las secuencias que pueden tener en copias múltiples, constituyen en un 30 a un 50% del total del genoma humano. Algunas son secuencias ALU, CINE, otras secuencias son moderadamente repetitivas, otras son mini satélites, etcétera. Algunas de esas han ayudado a identificar a humanos porque hay características que las hacen únicas por cada individuo y esto ha permitido hacer el diagnóstico molecular de algunos delitos por muestras tomadas de semen, de raspados bucales, de la saliva o de la sangre, ¿verdad? En el lugar del crimen. Entonces, esto ha permitido pues llevar al juicio a muchas personas, o también estas secuencias han permitido identificar quién es el padre de un supuesto hijo. En el caso, pues hay casos donde pues están en en litigio grandes cantidades de dinero, herencias, etcétera, ¿no? Como en el caso de Juan Gabriel, ¿sí? Aquí vemos repeticiones agrupadas y dispersas, ¿sí? Este, a su lado derecho aquí están las repeticiones dispersas, aquí están las repeticiones en bloque o agrupadas. Esta es la unidad de repetición, se siguen una tras de la otra y se dan cuenta son las mismas. Aquí son las mismas, pero están separadas por secuencias interrepetidas, ¿no? El DNA repetido codificante se llama DNA funcional, ¿sí? Son los genes que codifican para, por ejemplo, hemoglobinas, globinas, RNA ribosomal, RNA de transferencia, etcétera. Estos, aunque sean RNAs, por ejemplo, el ribosomal o de transferencias, tienen sus genes, o sea, tienen una contraparte de DNA en el cromosoma o en los cromosomas, ¿sí? Entonces, a pesar de ser RNAs, son funcionales, uno. Y dos, tienen sus genes porque no se originan de la nada. O sea, tienen que tener sus genes y se consideran genes codificantes. Y esos son sus productos, ¿sí? Entonces, las familias génicas clásicas o con genes repetidos son de las histonas, del RNA ribosomal, el RNA de transferencia, el RNA small nuclear. Y las familias multigénicas con genes agrupados pero no contiguos, son las globinas, el HLA1, ¿sí? Y las dispersas son familias multigénicas con genes dispersos, ¿sí? Aldolasa, la actina, la ferritina, la glisaldilofosfato deshidrogenasa, etc. El DNA repetitivo codificante agrupado son familias génicas clásicas, contienen secuencias repetidas que codifican para el mismo RNA o proteína, que puede así sintetizarse con rapidez y con gran cantidad. Son ejemplos clásicos los genes para las histonas, los RNA ribosómicos. Yo les platicaba ayer con respecto a esto, o ribosomales acá, les platicaba el hecho de las células que estamos tratando con ácido valproico, que hemos visto cambios morfológicos. De hecho, es una tesis de una alumna que ya terminó su tesis y se va a graduar. Si algún día nos dan chance de entrar a la escuela. No creo que se puede graduar de manera virtual. Estos nucleolos, en los nucleolos se ven cambios morfológicos interesantes en las células tratadas con ácido valproico y probablemente sea porque aumenta la actividad de la síntesis de RNA ribosomal, porque fíjense que estos agentes, como el ácido valproico, son agentes epigenéticos que estimulan cambios morfológicos y funcionales en las células. Entonces, pues, son los genes para RNA ribosomales, ¿ok? Genes de histonas, estos genes, pues hay muchas histonas, ¿verdad?
H2, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4 y el H1. ¿Sí? Forman el octámero de histonas. Hay copias de genes de las 5 histonas. ¿Sí? Hay regiones intergénicas. Acuérdense ustedes que hay fases del ciclo celular que permiten duplicar el genoma. Pues resulta que no tan solo se duplica el genoma, sino también se duplican las histonas. O sea, tiene que trabajar de manera muy rápida la célula en el ciclo celular, en las fases de síntesis, para duplicar su DNA y duplicar las histonas y poder empaquetar el DNA en las histonas. Y si no, sería pelotas. Entonces esta síntesis es porque tan rápida, es porque existen los genes para las histonas. Los genes ribosomales, pues son múltiples, no hay 18S, 5S, 28S. Estos se ven son tanto los RNA ribosomales que se producen, son verdaderas fábricas en el núcleo, ¿verdad? Para la síntesis de los RNA ribosomales, que incluso se pueden ver los RNA ribosomales, son tantos que se pueden ver en una extracción de RNA, y si lo corren en un gel de agarosa, van a ver que el barrido que existe atrás, un barrido muy tenue, ese es los RNAs para los genes codificantes, para proteínas. Y los ribosomales se van a ver como dos bandas, y unas bandas muy pequeñas al final de la electroforesis. Entonces, son RNAs muy abundantes y muy importantes, ¿no? Entonces, a diferencia de los anteriores, los miembros de cada familia son genes con cierta diversidad de secuencia. Se pueden incluir en este grupo 3 familias de genes, las que presentan homología en la secuencia del DNA, en parte, ¿verdad?, que dan lugar a proteínas con grandes regiones de secuencia y estructura comunes, dominios. Familias con homología escasa en las secuencias del DNA, lo que genera proteínas con pequeños motivos comunes, cada uno de pocos aminoácidos, y grandes superfamilias como con débil homología, ¿sí? Por ejemplo, los genes, les puedo hablar de los genes, en este caso hablamos de las globinas, ¿verdad? En este caso, pues, tienen gran homología, pero no son las mismas. Aquí están los genes de la globina, las cadenas alfa y beta, y vemos cómo las familias se parecen, ¿sí? Miren su estructura aquí, ¿sí? Pero este es para la hemoglobina alfa y esta es la beta. Se parecen, mas no son las mismas, ¿no? Están agrupadas en diferentes cromosomas. Este es para la beta, este es para el alfa, pero tienen diferencias en su secuencia, un poco, ¿sí? Y bueno, hay otros genes, hay como fragmentos de genes, se han encontrado en el genoma fragmentos de genes que son funcionales, ¿sí? Y esto se da por procesos evolutivos que dan lugar a familias multigénicas. Hay copias de genes variantes, ¿verdad?, con pequeñas diferencias de secuencia que modifican productos génicos funcionales, pero las características ligeramente distintas, por ejemplo, diferencias en la actividad enzimática, parámetros cinéticos, especificidad de sustrato, afinidad para su ligando. Es común que se active de forma alternativa la expresión de una u otra variante en función del estado del desarrollo de diferenciación celular. ¿Sí? Eso si fueran funcionales, ¿verdad? Pero en la evolución de los genes se han quedado fragmentos en el genoma de genes truncados y fragmentos de genes. Estos de aquí abajo son pseudogenes, en azul y verde. ¿Sí? El pseudogen, ¿sí?, son copias inactivas de un gen, es decir, que nunca se expresan o que aún expresándose no son funcionales. En general, la activación
se ha producido por acumulación de mutaciones durante la evolución en lo que inicialmente era un duplicado del gen. ¿Sí? Existen diversos pseudogenes en función de si se expresan y sufren procesamiento post-transcripcional, así como su origen evolutivo. Genes truncados, copias incompletas del gen, por pérdida de una región situada en uno de sus extremos, y fragmentos de genes. En este caso se conserva solo una porción del interior de la secuencia del gen. ¿Sí? Se han perdido extremos, ¿no? Entonces estos pseudogenes, para resumirlo, están en el genoma, se pueden encontrar, pueden meter en problemas a la gente, porque puede ser que diseñe unos primers y resulte que amplifique el gen normal y aparte el pseudogen, ¿no? Y esto puede meter en problemas a la gente. O también pueden estos pseudogenes expresar RNA mensajero, ¿eh? Entonces estas expresiones de RNA mensajero también pueden confundir a la gente. La cosa es que no se expresan, no llegan a la proteína, pero sí pueden haber fragmentos de RNA ahí en el citoplasma dando vueltas, pero que no codifican para proteínas. Vamos a hablar de los DNA repetitivos no codificantes. Les hablaba yo de los DNA satélites y su utilidad en el diagnóstico molecular y en criminalística. Es la fracción del genoma a la que el término de DNA repetitivo se refiere en forma más habitual. Su tamaño se estima entre 30 y un 40% del DNA genómico total. Y se dan cuenta, es muchísimo. ¿Sí? Es la mitad casi del genoma. Estos DNA repetitivos. Hay varias categorías. El moderadamente repetitivo, que se ubica en forma dispersa, y el altamente repetitivo, que además es agrupado. Generalmente está en los centrómeros y en los telómeros, ¿sí? Su distribución general en el genoma puede representarte en forma gráfica, como se muestra en esta figura, ¿verdad? Y lo puede haber también a lo largo del cromosoma, ¿sí? Bueno, entonces, el DNA repetitivo no codificante está agrupado en regiones. O sea, el codificante da para las hemoglobinas, las globinas, es muy poquito en el genoma, para las histonas, los ribosomales, etc., ¿no? Ok. Que es el DNA no repetitivo, DNA repetitivo no codificante, este RNA es casi la mitad del genoma, ¿ok? Y no codifica para nada, ¿ok? Está agrupado en regiones heterocromáticas y altamente repetitivo. Hay repetidas en tándem, DNA satélite, unidades de 12 y 50 pares de bases, ¿sí? Hay bloques dispersos en tándem, como son los minisatélites, ¿sí? Los microsatélites, en este caso, ¿sí? Y hay repeticiones dispersas, como son las cine, las secuencias ALU, que yo les decía que estas secuencias existen en el gen que codifica para la neurofibromatosis, y secuencias LINE, ¿sí? Que también son repeticiones dispersas, ¿no? Entonces, la ubicación de estos DNA satélite en centrómeros y telómeros, ¿verdad? Aquí está, precisamente en esta región azul, está el satélite. En rosa, en esta banda, está la satélite beta. Pues están pericentромéricas y centroméricas, ¿verdad? Igual en este cromosoma. También en las regiones teloméricas, ¿sí? Hay satélite beta, ¿sí? Y en el tallo, ¿verdad? Hay el DNA ribosomal en este caso. Entonces hay, por ejemplo, la rosa, que es satélite beta, y está formada por 171 pares de bases, que está formada por otra de 171, 171, 171, y cada una está pegada, ¿ok? Entonces en estas regiones, este es un buen ejemplo. Llega la polimerasa, llega el genoma humano a secuenciar y se pierden aquí.
Como son regiones de millones de pares de bases, se pierden. Entonces por eso es el problema de la secuenciación del genoma humano. Aunque ya se cacaraquea que se tiene todo el genoma humano, eso no es cierto. Hay regiones que son como junglas, que tienen partes muy repetitivas, que confunden a las computadoras y confunden a la polimerasa, etcétera, y no pueden ser definidas de manera muy precisa. Bueno, entonces ya hablamos de estas regiones, son importantes para el diagnóstico, explican la evolución de los genes, era necesario tener más genes de hemoglobina, el gen original ancestral se duplicó, entre menos genes tenga, por ejemplo, de la hemoglobina es más, nuestro ancestro evolutivamente es más viejo, por decirles algo, etcétera, ¿no? Entonces esta es la, y los repetidos pues están dispuestos en todo el genoma. Hay secuencias que son transposones y retroposones. Transposones son aquellas que brincan de un lugar a otro, pero en forma de DNA, y retroposones primero cambian a RNA y luego al integrarse se convierten en DNA. Esto lo hacen por medio de una transcriptasa reversa humana. Sí existe esa actividad en los humanos también, de transcriptasa inversa o reversa. ¿Ok? Esos son los retroposones y los transposones son de DNA. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la preparación de las muestras. Miren, básicamente, esta, em, las muestras de tejido son muy diversas, ¿no? De hecho, muchos de ustedes, pues a lo mejor están trabajando con muestras de tejido. O sea que no les voy a hablar de cosas que no conocen, ¿verdad? Más bien a los chavos que acaban de entrar, pero bueno, básicamente las muestras de tejido pueden ser pues, desde muestras histopatológicas, muestras de exudado, muestras de cepillado, muestras obtenidas en las heces, que hay células descamadas, en la orina, que hay células descamadas de la vejiga y de el riñón, o muestras obtenidas de la nariz o de el ojo, ¿verdad? En la lágrima hay células descamadas, más en aquellos pacientes que tienen problemas del ojo seco, este, muestras de la piel, en fin, hay un montón de formas de obtener muestras biológicas a partir de los humanos, ¿verdad? Pues qué no decir de bacterias, virus, hongos, etcétera, ¿no? Bueno, estas, al ser obtenidas, es necesario que someterlas a una lisis y a una extracción porque fíjense que en el citoplasma estas células y en el momento de obtener la muestra en el fluido externo que está fuera de las células pueden tener DNAsas y RNAsas y pueden degradar nuestra muestra y también proteasas. Entonces es importante estas muestras que sean tratadas con ese cuidado. Luego, la extracción se hace por medio de lisis alcalina, lisis también que permite con agentes cautrópicos, que permite la desnaturalización de proteínas, solubilizar membranas por medio de detergentes, eh, y también bloquear a las proteasas y a las DNAsas y RNAsas por medio de agentes quelantes como el EDTA, que ya ustedes saben que se chupa el calcio. El EDTA y el EGTA son compuestos que se utilizan mucho porque fíjense ustedes que quelan calcio, o sea, se roban el calcio, ¿sí? Por eso también se usan hasta como anticoagulantes, ¿sí? Entonces lo que hacen es robarse el calcio y se roban otros iones. Entonces evitan que las DNAsas y RNAsas se coman el DNA y el RNA. Entonces usas agentes cautrópicos como el fenol, el cloroformo, usas enzimas digestivas como las proteínas AK, usas detergentes como el Nonidet P40, el Sarcosil, usas también inhibidores de proteasas, algunos son sintéticos, ¿verdad? Otros como el DDTA, el GTA, inhibidores enzimáticos, etcétera, ¿no? Entonces luego lo que se trata es separar estos compuestos, separar los carbohidratos, separar los lípidos del DNA. Generalmente se hace con extracciones fenólicas y de cloroformo. En la actualidad pues ya tenemos muchos kits, ¿no? Tenemos kits que fíjense ustedes que permiten ahora obtener un DNA muy puro y muy reproducible.
O sea, no es lo mismo que tú obtengas un DNA de un tejido el día de hoy, otro mañana y otro pasado, y tres el miércoles y tres el jueves, y uno el viernes, etcétera, ¿no? Ahora ya, por medio de los kits, tú puedes obtener los ácidos nucleicos, y estos ácidos nucleicos son material que te permite ser reproducible, o sea que puedes utilizar cada muestra y no tiene ninguna variación en la pureza, si es obtenido de kit. Si tú lo obtienes por otros métodos que son caseros, que no son de kit, son igual de válidos, evidentemente. Si no eres experto, vas a tener variaciones entre las muestras, vas a tener muestras muy bien obtenidas, otras muestras muy mal obtenidas, otras regularmente obtenidas, y esto te va a dar una variabilidad en tus resultados, ¿no? Entonces, a veces, aunque sale un poquito más caro, a la larga sale más barato, y más ustedes que tienen tiempos límites en su maestría. Se acaba la beca, entonces ¿qué van a hacer, no? Entonces, yo en lo particular prefiero utilizar kits que me permiten la reproducibilidad, aunque algunos experimentos los hacen como se hacían hace 20 años, ¿sí? Los muchachos van y buscan las sales, las pesan, hacen las soluciones, hacen los métodos de extracción, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso depende ya de el investigador, pero bueno, finalmente la idea es obtener los ácidos nucleicos que se ven en un gel por electroforesis, se evalúa su pureza también por medio de espectrofotometría y se ve su integridad en un gel, ¿verdad? En el gel se ve si no está degradado y en el espectrofotómetro se ve la cantidad y pureza que no esté contaminado con proteínas, la pureza de los ácidos nucleicos. Entonces, hay tejidos tumorales, ¿verdad?, que permiten obtener proteínas y ácidos nucleicos, enzimas, etcétera. Tejidos hepáticos, ¿sí? Tejidos musculares, son difíciles de machacar estos. O sea, hay varios métodos para poderlos pulverizar. Unos usan una cosa que se llama politrón, que es como una chocomilera, que en un pequeño tubo de ensayo y con una pistilo que tiene y tiene en la punta unas cuchillas, permite pulverizar el tejido. Hay otros que utilizan el método cavernícola, en el cual, bueno, yo le digo así, se utiliza un crisol, ¿verdad? Una jicarita de, de cemento, pues, con un pistilo y se está machacando el tejido ahí, como si fuera un molcajete, de cerámica, y el tejido se congela con nitrógeno líquido para pulverizarlo. Entonces se obtiene como una pastita súper, súper pulverizada, y este es un método muy bueno. El politrón también es muy bueno, ¿eh? El uso del politrón es un método pues caro. Cada politrón, esa chocomilera le sale como en unos 25,000 pesos, quién sabe ahorita. Pero bueno, el método de los pobres y el método de los ricos, ¿no? El que ustedes gusten y manden. Se puede obtener ácidos nucleicos, proteínas, RNA a partir de estas muestras. Tejidos fijados. A partir de los tejidos fijados, fíjense que es difícil obtener. Se puede obtener DNA, que ahorita estamos haciéndolo con su compañero Manuel Márquez Mendoza. Con él estamos obteniendo los tejidos fijados del INCAN. Y de estos tejidos estamos obteniendo DNA y la muestra histopatológica la estamos viendo en el microscopio confocal. El RNA no lo obtenemos, más si lo vemos directamente en la muestra. Hacemos una cosa que se llama hibridación in situ. Y de las DNAs genómicos hacemos PCR. Y hemos encontrado unas cosas interesantes que ya Manuel les va a platicar ahora, el 16 creo, ¿no? Que le toca el 19. Va a hablar al respecto de la obtención y la amplificación de algunos genes interesantes. Y pues ya ven que esta pandemia nos ha frenado, pero bueno, él va trabajando y esperemos que así
complete sus muestras, ¿verdad? Si no, se tendrá que esperar a que termine la pandemia. Ok. Hay tejidos incluidos en parafina, ¿sí? Hay DNA antiguo del cual pues pueden obtener estos repetidos, ALU, CINE, satélite, todo esto se pueden estudiar en el DNA antiguo. Fíjense que los DNAs pueden estar conservados durante miles de años en ciertas regiones, por ejemplo en la médula ósea o también en la punta de los dedos, porque resulta que esa punta de los dedos se seca antes de que sea degradada por bacterias y hongos. Entonces, hay ciertas regiones de las momias que se pueden estudiar, ¿sí? Y conservan fragmentos de DNA. Estos fragmentos pueden ir entre 100 pares de bases y 200. Más o menos ese tamaño se puede amplificar. Por eso yo acostumbro amplificar fragmentos pequeños para evitar que el DNA esté degradado, aunque me lo dan del INCAN de tejidos incluidos en parafina, ¿sí? Pero bueno, tenemos ciertas márgenes de seguridad nosotros en el laboratorio para evitar falsos negativos, ¿no? También se puede estudiar el líquido peritoneal, el líquido pleural, el líquido pericárdico. Hay métodos de centrifugación que permiten separar carbohidratos, proteínas. Ayer les platicaba del RNA superenrollado, relajado, lineal, etc. Linearizado se dice, ¿verdad? Cuando es lineal, se dice linearizado o circularizado cuando es un plásmido, etc. Eh, otros, otros métodos permiten estudiar, pues aquí por medio de espectrofotometrías y todo eso, o separar células por medio del Search sorter, etc. Pueden ustedes marcar células, ya hablando de otra cosa, de otras técnicas, pues ustedes pueden marcar células de acuerdo a sus CD de la superficie de las células sanguíneas, por ejemplo, y separar estos por medio de anticuerpos fluoresceinados, y estos los pueden capturar estas células por medio de un magneto que permite pegar el anticuerpo que lleva una bolita de metal que pueden meter un magneto, o por medio de un cell sorter pueden separar las células, ¿verdad? Un láser separa las células que son positivas para la fluorescencia. Este es otro método interesante. Estos métodos pues, ya tienen muchos años, ¿verdad? Yo llegué a usar el magneto para separar RNAs y pues, es un método muy padre, muy chévere, dirían los venezolanos, ¿verdad? Te permite separar muy bien tus ácidos nucleicos y todo eso. Entonces, pues son métodos interesantes. Otros métodos te permiten ver viabilidad, como es el caso del azul tripano. El azul tripano, fíjense ustedes que evolucionó porque en el pasado este azul tripano se utilizaba para teñir los tripanosoides, ¿sí? Incluso lo usaban para terapia, ¿sí? Pero es muy tóxico. Entonces en la actualidad se utiliza el azul tripano para teñir células que pierden continuidad en su membrana y se teñen de azul. Esto lo va a trabajar Estefanía en el laboratorio, si nos dejan entrar al laboratorio por la pandemia, ¿verdad? Pero básicamente se tiñen células muertas y no se tiñen las células vivas y se cuentan. Ahí en el laboratorio nosotros tenemos un aparato que es un contador de células automatizado que permite que tú cuentes, y él lo hace también de manera automática, cuenta el número de células vivas y muertas y te da un valor de viabilidad, ¿sí? Hay otros que también por rojo neutro miden células vivas y muertas. Hay marcadores que tiñen el núcleo, ¿sí? Por ejemplo, el naranja de acridina, el yoduro de propidio, ¿sí? Se puede diferenciar células dañadas, ¿verdad? Entra solo a las células dañadas el yoduro de propidio, te da células rojas y verdes, ¿verdad?
Las verdes son las vivas, las rojas, cuyo núcleo rojo pues, son las muertas. Esto también te marca apoptosis, el yodo de propidio. Otro es el uso del MTT, que es una técnica que nosotros manejamos en el laboratorio, el cual, si se metaboliza por la mitocondria de las células, da un color azul. Entre más azul esté el, el medio o el reactivo, en los pocitos de una cámara multiposo que tiene 1000, 5000 células, si está muy azul el medio, significa que tiene más metabolismo. Y esto lo puedes medir por medio de un lector de ELISA. Ahí tenemos un lector de ELISA de los más modernos en el laboratorio y tenemos la técnica para hacerlo. Entonces, si nosotros medimos viabilidad y medimos células muertas y vivas con el azul tripano y capacidad metabólica con el MTT. ¿Sí? Aquí les decía yo el uso de los politrones y todas estas cosas que son para mezclar y machacar tejidos. ¿Sí? Ok. Entonces, algunas características, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado con las muestras. Las muestras tienen que ser trabajadas en hielo, en frío, en hielo seco algunas. Otras deben ser trabajadas en oscuridad, etcétera, ¿verdad? Para otras, pues hay que congelarlas a menos 70 grados Celsius para evitar su degradación. Si las vas a usar rápido, pues en el refri. Si vas a tardar años, pues las guardas a menos 20 o a menos 70 principalmente. Esperemos que estén funcionando los congeladores ahorita en la escuela. Y bueno, pues separar, hacer la extracción fenólica, obtener el DNA, lavarlo, quitarle las sales y hasta que obtienes un DNA y un RNA adecuado. Puedes separarlos con un magneto, es una secuencia de de poli-T unida a una esferita, a un balín microscópico unido al primer o a varios primers aquí en su superficie. Va a pegarse al poli-A del mensajero y ustedes pueden pegarlo aquí en un tubo y de esa forma purifican el RNA mensajero. Yo utilicé esta técnica. En la actualidad es una técnica cara, pero pues sí vale la pena, ¿no? Entonces las muestras pues se pueden, ya les dije, guardar y someterse a electroforesis en geles de agarosa, de aquilamida. Ahí nosotros lo trabajamos todos los días. Si al día gustan, pues dense su vuelta para que vean, hay muchachos que están corriendo sus geles. O en las proteínas, creo que Enrique está haciendo proteínas. Y estos geles, pues tú los puedes evaluar, sacas fotografía y puedes evaluar su migración y su pureza. Dependiendo el tamaño del DNA que quieras ver, es la concentración del gel, ¿verdad? Geles más concentrados de acrilamida o agarosa, pues son fragmentos más pequeños. Aunque la acrilamida te puede ver hasta una sola base, ¿sí? Hasta 60 o 6 bases, o 6 pares de bases. La acrilamida, con acrilamida hemos purificado nosotros fragmentos de DNA que incluso hemos mandado a secuenciar así de manera directa, sin necesidad de kit. Y la garosa que trabajamos nosotros pues va del 2 al 3% y nos permite separar fragmentos que está amplificando Manuel, que van de 150 a 200 pares de bases, ¿no? Utilizamos esta molécula que es el bromuro de tidio, el cual se intercala en el DNA. Cada 8 bases se intercala una molécula de bromuro de tidio. Florece de manera anaranjada cuando tú le haces pasar ultravioleta. Hay que tener cuidado porque es medio cancerígeno. Y pues también esta molécula hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque al momento de ver la ultravioleta te puede dañar. Es usar gogles. Entonces tú puedes evaluar el tamaño de la migración en electroforesis por medio de un DNA que tú tienes que es un marcador de tamaño molecular.
Nosotros usamos uno que es el escalera, que está muy padre. Otros usan otros fragmentos, otras marcas de fragmento, pero bueno, esto nos permite evaluar el tamaño de nuestros problemas. Y luego haces una RF, una referencia de migración, y calculas bien el tamaño de cada uno de los fragmentos. La migración puede evaluarse por medio de electroforesis en campos pulsados o pulsantes también. Esta técnica de geles de campos pulsados utilizan varios electrodos, como 4 electrodos, para poder separar las moléculas. Se utilizan geles de agarosa de bajo punto de fusión, y mientras que en una electroforesis convencional la electroforesis es una sola dirección, en electroforesis de campo pulsado es en 2 direcciones, primero una y luego otra, luego una, de tal forma que la muestra va viajando así como en Z, así como haciendo zetas. Esta migración permite separar fragmentos de DNA muy grandes. Estamos hablando de plásmidos de bacterias patógenas. Son plásmidos gigantes de cientos de miles de pares de bases, o cromosomas grandes. Por ejemplo, los cromosomas de la levadura de miles o de millones de pares de bases se pueden separar por medio de esta técnica de geles de campos pulsantes alternos. Y esta técnica pues permite separar cromosomas de parásitos, cromosomas de amiba, de leishmania, de tripanosoma, etcétera, ¿no? Estos son para cromosomas gigantes que podemos separarlos por medio de estos geles de campos pulsantes. Yo llegué a manejar y a ver cómo manejaban estos equipos. Son equipos caros porque utilizan, pues, hagan de cuenta que 2 cámaras de electroforesis son cámaras de electroforesis verticales, y que ya están controladas por una computadora para ver el tiempo que tú das este pulso y luego das este otro pulso de manera alterna. Primero este se para y luego este se vuelve a parar y luego este, y así se la llevan. Y varían en el tiempo y en el voltaje, ¿verdad? Son interesantes estos geles. Bueno, entonces quedamos que ustedes nos van a dar esta parte de replicación, transcripción y traducción. Les mandé unos temas con Estefanía. Por favor, escojan su tema y nos vemos mañana para que por favor nos platiquen al respecto. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día y nos estamos viendo el día de mañana. Hoy disculpen, tuve que hacerles una grabación. Tengo que ir a arreglar unas cosas aquí a una tienda. Pero bueno, estamos en contacto. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. La evaluación, hablé de la evaluación. Los voy a evaluar 50%. Va a ser su presentación. ¿Sí? Su presentación, escojan bien su tema, estudienlo bien para que saquen los 5 puntos. Y los otros 5 puntos van a depender de un examen. De un examen que vamos a aplicarlo el día 18 o 19. Para que pues sea democrático. ¿Sí? Y un examen que va a depender de los temas que estamos viendo. Entonces, la mitad de las preguntas a lo mejor van a ser de los temas que ustedes van a dar para beneficio, que ahorita por eso estudianlos bien. Y la otra mitad, pues, son temas que estamos viendo en general. Entonces ahí nos vemos y cuídense.